Muy bien, pues ahora que hemos decidido invertir los bloques en sus contenidos y ahora vamos a cerrar con el político, sobre todo, bueno, pues con gente que sabe de los temas, en este caso Claudia Ramón Pérez. Te saludo con mucho gusto nuevamente en esta tu casa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, contenta de estar aquí y ciertamente con una serie de temas en el tintero que da para mucho. Para muchísimo, por supuesto, por supuesto. Y yo quisiera de una vez entrar de lleno preguntando tu opinión. ¿Qué piensas de esto que yo ya catalogo como una burla, no de ahora, sino desde que empezó el proceso con don Javier Duarte de Ochoa? Mira, esta bien. sentencia ridícula, que solamente comprueba desde mi punto de vista ignorante esta complacencia en temas de corrupción y de impunidad con el gobierno que está terminando. ¿Qué piensas? Coincido, ahora sí, como dirían los abogados, suscribo lo que acabas de decir. Leo en el sentido de que es una burla realmente al Estado de Derecho y a la esperanza que tenemos los ciudadanos de que en verdad se pueda hacer justicia y con ello pues se acaben estas dimensiones de la impunidad. Que son insultantes. Totalmente. ¿Cuántos cientos de millones de pesos está disfrutando su señora esposa para que hoy le sentencian a 9 años de prisión, que con buen comportamiento se pueden reducir a la mitad? De las cuales además ya una parte, exacto, ¿no? ya lleva año y medio, ¿no? Esto es lo que resulta inaudito, sí, pero además inadmisible, ¿sí? El grado de cinismo con lo que se tratan las cosas, yo lo catalogaría así, porque incluso a alguien que se robe una pieza de pan o demás, bueno, hemos visto que no tiene escapatoria, el peso de la ley es... y perseguimos, además sí. En ese sentido, ¿no? Y alguien que vulnera la estabilidad de un Estado, que incluso algunos no alcanzan a dimensionar la cifra de lo que se lleva o de lo que implican estos bienes, pues resulta que pues pareciera que hasta nos está haciendo un favor, ¿no? Y yo creo que algo de lo más grave con este impresentable es el hecho de cómo jugó con los niños enfermos de cáncer allá en Veracruz. Y con muchas cosas, Leo. Mira, esta es una situación que, claro, por lo que implica, pues nos pega mucho más en el ánimo, sí, ¿no? Este es uno de los elementos, pero me parece que si vamos sumando, incluso yo a veces me pregunto qué es lo que hay que no sabemos, que precisamente pues le permite jugar con estas cartas y decir, pues voy a devolver una parte, ¿sí? Y ahora resulta que le tenemos que agradecer casi el que el Señor devuelva, ¿no? A mí esto me indigna sumamente, porque precisamente esto es lo que impide que podamos avanzar, ¿no? En el Estado de Derecho, y que además, lamentablemente, este tipo de conductas pues no desinhibe las malas prácticas. Al contrario, las fomenta. Claro, porque no hay castigo. Así es. Sí, así es. O sea, es una gracia, ¿no? Digo, es una desgracia para todo el pueblo mexicano, ¿no? Pero yo creo que es precisamente aquí donde nosotros tenemos que hacer conciencia de caramba, cuánto vale nuestro voto y cómo lo estamos utilizando, ¿no? Y el Señor, pues, debiera de haber una sanción social, por lo menos, o vecinos que se han organizado, por ejemplo, para que no llegue a vivir en su fraccionamiento determinado futbolista, sí, yo creo que en un momento dado, pues nosotros tendríamos que actuar, ¿sabes qué? Aquí vive gente decente, sí, ¿no? Sí. Aquí vive gente de bien, no queremos que personas que burlan la ley y sobre todo que burlan a los ciudadanos de esta manera, porque para burlar la ley tiene la complicidad de los que están en el poder, ¿no? Pero esas medidas todavía no las terminamos de asumir como sociedad, Claudia. Y yo creo que sería de verdad importante hacerle saber el repudio que sentimos por personajes como esos. Sí, oye, es un daño patrimonial al Estado. Digo,
en casos civiles tú dañas el patrimonio de una familia, de unos hijos, y caray, la ley es muy clara y cae todo el peso, ¿no? O por lo menos es lo que esperamos. Y en esta situación, el grado máximo de cinismo se da por ambas partes, Leo, déjame decirlo, por alguien que burla la ley de esta manera y por alguien que está dispuesto a negociar con sepa Dios qué es lo que sabe, para que no salgan a la luz muchas cosas, porque esto lo que nos deja es ese mensaje. Claro, claro. ¿Sí? Otro tema, y ya va muy directamente enfocado con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Tenía rato que no platicábamos, Claudia, porque en una de las últimas ocasiones hablábamos de lo que ya se vislumbraba como inevitable, que era el que Andrés Manuel resultara triunfador en el proceso electoral. A Puebla le significó más de 1,5 millones de votos. Así es. ¿Y qué lectura le das al hecho de que en esta gira que está haciendo, le han llamado la gira del agradecimiento, pues no hace presencia en Puebla con estos 1,5 millones de votantes? Me queda claro que hay un asunto ahí en medio, ¿no? Que me deja muchas dudas y tiene que ver incluso, Leo, con lo que pasó el sábado, ¿no? Es decir, Andrés Manuel sí viene a la boda de su vocero, pero no invitan, o por lo menos no aparece, el que fue candidato a gobernador, Miguel Barbosa, por su partido. Y uno se pregunta, en todo caso, bueno, a ver, Andrés Manuel, por un lado, pareciera que quiere que se dé la limpieza, que se dé la certeza en la elección, pero me queda claro que no quiere, por lo menos con estos signos, no quiere a Barbosa. ¿Y qué tal que sí estuvo presente también Tony Gali? Por supuesto, ¿sí? Claro que esto también habla de la capacidad de las élites para recomponerse y establecer acuerdos que de veras yo creo que muchos ciudadanos han de estar pasmados ante estas fotografías, porque se supone que pues era la clase fifí. Sí, la criticada ¿sí? Sí. Clase, y hoy nos encontramos que al parecer no hay un cambio, sino hay más de lo mismo. Pero es interesante porque la novia estuvo presa durante el gobierno de Moreno Valle. Así es, y me llama mucho la atención que Gali, aunque Gali es un hombre muy, muy diplomático, muy correcto, muy en el trato a abrirse a las distintas fuentes o corrientes, ¿no? En ese sentido. Pero sí me queda claro, por ejemplo, esa foto donde están los novios, de un lado está Andrés Manuel con su esposa y del otro lado está Tony Gali con su esposa, ¿no? Sí. Es muy simbólica, sí. Es muy representativa. No son casualidades. No, por supuesto. Sí. No son casualidades. Eso, vamos, ni dudarlo, ¿no? Y que habla de ciertos acuerdos que se están dando, ¿sí? Y además en ese sentido me queda claro que Andrés Manuel buscan con los mensajes a través de J. por ejemplo, buscan pedir la anulación de la elección. Pero ahí viene el pero, por lo menos en el pero estamos muy de acuerdo. Es que, por ejemplo, hay un tuit de Julio Astillero que reflexiona en el hecho de haber dejado fuera de la boda a Miguel Barbosa, pero al mismo tiempo haber reunido como testigos y contertulios a López Obrador y al gobernador morenovallista Tony Gali. Se pregunta Julio Astillero si esto puede equivaler a un dictamen extraoficial de que Morena está aceptando el triunfo de Marta Erika. Mira, yo creo que en ese sentido yo tengo la siguiente impresión. A ver, quien tiene que resolver la elección, y esto lo dejó muy claro el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es el Tribunal Estatal, Electoral Estatal. Y en ese sentido también queda claro, porque el Tribunal Federal así lo dispuso desde el primer momento, que iban a recontar para que hubiese certeza, porque no se había agotado el principio de exhaustividad, ¿sí? En ese sentido, le da la razón, podríamos decir, le da entrada a la impugnación de Morena en cuanto a que debe de haber certeza en la elección. Pero dice, ya está el conteo, sin embargo, quien tiene que resolver es el Tribunal Estatal.
Y el Tribunal Estatal pareciera que estaba esperando el conteo, el recuento de los votos para decir, ya sé por dónde vamos. Ahora, por otro lado, también me queda claro que mucho se ha manejado en la percepción, ¿sí? Porque desconocemos el documento de las impugnaciones de Morena, y no basta con acusar, hay que fundamentar, ¿sí? Hay que presentar las evidencias. Ahí es donde yo me quedo con la duda de si las evidencias presentadas van a ser lo suficientemente fundamentadas para que se dé la anulación. Y me parece, por lo que estamos viendo hasta este momento, que no va por ahí. La realidad es que, como quiera que sea, los equipos de ambos personajes se han encargado de hacerle creer a la sociedad, el equipo de Marta Erika, que con este recuento voto por voto, casilla por casilla, ya se reafirmó el triunfo contundente de Marta Erika, y no son así las cosas, ¿eh? Se ha reconfirmado que sí, la ventaja que tuvo, así es. Pero esto al mismo tiempo tiene que haber permitido visualizar otra serie de... Mira, indiscutiblemente hay un elemento ahí, ¿no? Si cuantitativamente el robo o el asalto a las 72 casillas no era un elemento significativo, nos encontramos con este tipo de irregularidades que podríamos decir que se suma a los elementos, ¿sí? Pero también es bien cierto que ha habido una campaña para generar esta percepción, digo, independientemente de lo grave que resultan los actos violentos, ¿sí? Definitivamente. Hombre, entonces, 5 personas fallecidas en el contexto del proceso electoral. En el proceso. ¿Sí? Por eso a mí me suena interesante ver cómo está fundamentado la impugnación, ¿sí? ¿Qué es lo que están impugnando? Porque si es el recuento nada más, pues ya está el recuento de los votos, ¿no? Y ya no hay ni qué alegar. No hay ni qué alegar. Entonces, lo interesante aquí es ver qué fue lo que presentó Morena, claro, para poder evidenciar todas estas irregularidades que contribuyen a generar esta incertidumbre sobre el resultado de la elección, ¿sí? Entonces, porque ciertamente los ciudadanos podemos decir es que la violencia rebasó los límites. Desde los años 80 nosotros no veíamos un caso así. Un proceso inédito como este. Totalmente. Sí. Es histórico el recuento, ¿sí? Pero también es bien cierto que, pues bueno, tendríamos que ver ahí porque me guste o no me guste, en ese sentido la parte legal opera con todo, ¿no? Con todas sus argucias, como lo comentábamos en el caso de Duarte, ¿no? Entonces, me parece que, por lo que puedo vislumbrar hasta este momento, yo creo que los resultados van a continuar así. Obviamente, esto por parte de Luis Miguel Barbosa va a generar un impacto, va a tratar de generar un impacto mediático. Sin embargo, hay que reconocer que el análisis se hace sobre las evidencias presentadas, me guste o no me guste. Por supuesto. ¿Sí? Y ahí ya eso lo sabremos a más tardar el 15 de octubre. Ahí sí ya no hay así es, ¿sí? ¿Para dónde moverse? Ciertamente, la sociedad puede decir que sí hubo fraude, y esto es bien interesante en las encuestas que se han presentado, ¿no? Porque veía yo la de Reforma cuando dicen, ¿hubo fraude? Sí, sí hubo fraude. ¿Sí? ¿Quién ganó? Marta Erika Alonso. Entonces tú dices, a ver, reconocemos que hubo fraude, pero al mismo tiempo reconocemos, o como sociedad, ¿no? Por mayoría que ganó Marta Erika Alonso, ¿no? Entonces, esto, sumado a la situación que se está dando de Andrés Manuel, que no viene a Puebla, ¿no? Algunos pueden argumentar, bueno, es que no está definida la elección, pero llega la boda, y en la boda hay una serie de mensajes claro, políticos. Entre líneas, claro. Sí, por supuesto, que me queda claro que sí, pues sí, quisieran tener Puebla, pero prefieren en ese momento ceder por alguna razón que no alcanzo a percibir en este momento. Solamente en lo más alto de las cúpulas es donde se entienden esos posibles arreglos. Y por eso puedes ver una fotografía con los contrayentes y Tony Gali por un lado y el presidente electo por el otro, ¿no? Me queda claro en esta situación. No desea, yo creo que AMLO, por los mensajes que manda, no desea a Barbosa,
y en caso de que se llegase a anular la elección, creo que Barbosa no repetiría como candidato. No va de candidato, claro. ¿sí? Tendrían que buscarse a otro candidato por la situación que se está dando. 2 puntos más y concluimos. Mi querida Claudia, ¿qué opinión te merece la declaración de Carlos Montiel Solana, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, respecto a que una nueva elección ahuyenta las inversiones? Para mí es una joya que no tiene desperdicio. Pues 2 cosas. La primera, dije, tienen datos que yo desconozco. Definitivamente, ¿no? Y la segunda es que, yo creo que una nueva elección, en caso de que el tribunal así lo determine, pues trataría de buscar precisamente hacer válidos los principios con los que se conducen los procesos electorales. El Estado de Derecho. Y en ese sentido también me queda claro una cosa, Leo, la elección no la organizaría el Instituto Estatal Electoral, claro, la traería el INE, sí, y entonces el INE se haría cargo para garantizar estos principios, porque el Instituto Estatal ha quedado exhibido en este servilismo para el exgobernador Rafael Moreno. Pues mira, suena bastante fuerte, pero lamentablemente la postura del Tribunal Electoral lo deja ver así. ¿Por qué? Porque lo que señala el tribunal es no hicieron valer los criterios que deben de servir de camino a la elección, no agotaron los principios, no vemos ese interés, ¿no? Lamentablemente, que han sido vulnerables, y con ello se ha vulnerado también la legitimidad del órgano, ¿sí? En fin, como quiera que sea, estamos viviendo, muy particularmente en Puebla, momentos muy críticos y muy interesantes. Es muy interesante porque además, mira, revisando en el Tribunal Electoral, me encuentro con que 2 magistrados estuvieron a favor de rechazar la impugnación, sí, de Morena sobre el recuento, y un magistrado que es Sarabia, si no mal recuerdo, él refuta la tesis que presenta el magistrado ponente, sí, ¿no? Y les dice, no, es que hay errores en esto, por esto, pero como son mayoría, desechan la impugnación, y es entonces cuando Morena acude a la instancia superior, y entonces el Tribunal Electoral Federal ordena el recuento. Entonces creo que esta resolución del tribunal pues viene a dejar en evidencia lo que tú comentabas ahorita, ¿no? Esa parcialidad. Que no es de ahora, además, ¿eh? Así es. Ya con una historia larga. Y lamentablemente esto ha puesto a Puebla en el tintero nacional, ¿no? ¿Otra vez? Otra vez, sí, y no precisamente de la mejor forma. Claro. Para terminar, mi querida Claudia, no sé si has visto en las redes sociales un video en donde el presidente municipal Luis Bank y el gobernador Tony Gali interpretan y manifiestan sus dotes artísticas para... No tuve la oportunidad. Yo te voy a sugerir que lo cheques, porque me parece algo que refleja una insensibilidad que no tiene calificativo, porque entiendo que en sus ratos libres, pues hombre, pueden hacer lo que crean conveniente, pero ante realidades como las que estamos viviendo, en términos de inseguridad pública, en términos de pobreza, en fin, de todas las carencias que padecemos, pues hacer estas exhibiciones poco les abona. Mira, yo quisiera ser en ese sentido prudente, decir, bueno, ¿y cuál es el contexto, no? Aunque ciertamente en el entorno que estamos viviendo, Leo, yo creo que los políticos y los ciudadanos tenemos que ir aprendiendo precisamente de esto, ¿no? Me encuentro con que esta elección nos ha dejado lecciones que tenemos que aprender y refrendar, como que el hecho de que una elección
no se termina en el momento en que entregan la constancia, Claro. que hay instancias superiores que puedan revocar estas resoluciones y entonces iniciar otros procesos en el ámbito de las impugnaciones. Me queda claro que los partidos y los candidatos tendrán que ser más cuidadosos en este proceso. El viernes presentaba una ponencia en la UNAM sobre candidaturas independientes y me queda claro también otra realidad, por lo menos en nuestro estado. Un ciudadano que no tenga una estructura difícilmente puede alcanzar la candidatura independiente. Imposibilitado. Sí, por los recursos humanos, por los recursos económicos, los recursos materiales. Veía los datos, por ejemplo, de Enrique Cárdenas, 11.500 firmas. Caray, ¿cómo lo logran los candidatos? Y me encuentro con que son aquellos que han tenido un puesto en el gobierno, que han sido líderes sindicales, que han tenido trayectoria política. Que tienen una estructura y que tienen recursos económicos. Lo acabas de decir, una estructura, a diestra y siniestra, claro, ¿no? Claro. Y me queda claro que los poblanos tenemos que, de veras, levantar la voz y exigir a nuestras autoridades, ya sean autoridades electorales, ya sean autoridades electas, porque este estado fue cuna de un proceso revolucionario doloroso, que buscaba, claro. No queremos repetir esos procesos, queremos que ante todo impere la ley, pero creo que en los procesos electorales, como bien lo decimos, puede haber incertidumbre de quién va a ganar, pero las reglas deben de estar lo suficientemente claras y la actuación de las autoridades debe ser impecable. Claudia, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Es un placer escucharte. Para mí es un placer estar aquí. Espero que tu agenda te permita nuevamente estar lo más pronto que sea posible y de acuerdo a las circunstancias también, ahora con menos presiones para que no llegues no sabiendo dónde dejar tu coche. Es que le digo a Leo que se pone tan intenso el tráfico aquí por la Arena Puebla que yo parezco mayate dando vueltas y vueltas, porque hay otro problema ahí, Leo, la apropiación del espacio público por personas que me llama la atención, pasa la autoridad y no les dice nada, no les llama nada, y esto pues también genera una serie de hipótesis, pero que entiendo que muchas familias vienen a disfrutar, pero también cómo se da esa apropiación del espacio público y se privatiza. Con toda la impunidad. Con todo. Gracias, Claudia. Buenas noches. A usted, como siempre, le recuerdo, usted tiene su propio criterio. Acompáñenos la próxima semana y quédese con la programación de México Prioridad. Pásela bien. Gracias al equipo de producción. Pásela bien.